Les comentaba cuando recién iniciamos nuestro programa Conversemos que estábamos con una gran invitada, además nuestra primera mujer invitada al estudio de la radio FTC, acá en Bustamante, en Avenida Bustamante General Bustamante, en Providencia. Estamos con Francisca Fernández Droguet, ella es integrante del Movimiento del Agua y los Territorios y además vocera de la coordinadora 8M. Exactamente. Una gran invitada. Muchas gracias. La vimos ayer, de hecho, además, apoyando a los chicos de la ACE, con esta movilización. Algunos le llaman boicot, otros lo llaman simplemente una forma de exigir que hayan cambios en la ACES, también apoyando a la ACES, y la tenemos aquí para hablar un tema bastante complejo para todos. Estamos en un año... será como el de la sequía de 60 años que no teníamos esta sequía. Tenemos problemas, además, hidrológicos por el tema de tenemos escasez hídrica, por el desarrollo económico que hemos tenido en nuestro país, pero además de eso estamos con problemas climáticos en temporada de incendios y nuestro querido y maravilloso Senado de la República decidió rechazar el consagrar el agua como bien de uso público en la Constitución. En estricto rigor, para que la gente entienda y no nos pongamos medios técnicos, lo que se rechaza es que la gente pueda tener un acceso libre a las fuentes de agua. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de que seguimos en esta misma situación? ¿Cómo podemos enfrentar nosotros? Es un tema que se ha pedido también en la nueva Constitución. ¿Cómo lo ven desde el movimiento y qué es lo que se puede hacer? Mira, se agradece que nos inviten a una instancia tan importante y tan relevante a reflexionar sobre estas temáticas, porque desgraciadamente hay mucho desconocimiento. Lo primero que tenemos que señalar es que con la Constitución de 1980 se genera un instrumento al año siguiente, 1981, que se llama el Código de Agua. ¿Qué establece el Código de Agua? Que si bien el agua es un bien de uso público, escúchame, su forma de aprovechamiento es a través de derechos de agua, donde tú puedes comprar, vender, arrendar y hasta hipotecar derechos de agua. Lo que vemos ahí es la creación de una figura que llamamos mercado de agua, porque justamente el agua pasa a ser un elemento dentro de lógicas de transacción económica. Mercado. Entonces, pero además, con este modelo lo que se generó es que justamente empresas extractivas, la megaminería, los agronegocios, fueron la primera instancia que compraron esos derechos de agua. Te doy un caso, San Pedro de Melipilla, una localidad a 1 hora de Santiago, el 80% de los derechos de agua lo tiene Agrosuper y el 20% las comunidades que están en absoluta condición de escasez hídrica. ¿Por qué quiero ser clara con esto? Porque nosotros como Movimiento por el Agua y los Territorios hemos sido muy enfáticas y enfáticos desde el inicio, nos creamos más o menos en 2013, es que la única forma de que el agua sea reconocida finalmente como un derecho humano y que efectivamente sea un bien comunitario de uso público, es la derogación del Código de Agua. De hecho, somos muy críticos al proceso de reforma, porque creemos que la reforma no cambia en elementos sustancial. ¿Y cuál es el elemento sustancial? Que el agua en Chile está privatizada. Entonces, imagínense, si ya el elemento estructural de cómo se gestiona el agua en Chile da cuenta de su privatización, la reforma solo quería incidir mínimamente para que a nivel constitucional, y no como código, sino como constitución, se reconociera como bien de uso público, y ni siquiera eso se logra bajo reconocimiento. O sea, en estricto rigor, si esto se hubiese aprobado, no cambia nada. No cambia absolutamente nada, es casi un volador de luces. ¿Qué pasa con que? Porque se supone, además, hay toda una campaña del gobierno por el tema de la sequía, etcétera, pero resulta que el 96% del consumo del agua en nuestro país es de las industrias, de las grandes industrias, la minera, el agronegocio. Mira, es importante saber esto, yo lo digo, en términos absolutos, el principal agente de uso de agua es la agricultura, y no cualquier tipo de agricultura, los agronegocios que están vinculados con el uso de plaguicidas, con el monocultivo, por ejemplo, el más emblemático de todos es la palta en el sector de La Ligua, Petorca, Chincolco. Sin embargo, cuando una tiene una mirada territorializada según los distintos elementos regionales, por ejemplo, en el Norte Grande, los grandes acaparadores del agua son las mineras.
Entonces eso es importante, yo digo, en términos absolutos el agronegocio, pero en términos territoriales tú tienes tus propias características de quienes acaparan agua. Y en el norte grande, sin duda, en la gran minería. Hemos visto durante este tiempo, desde la revuelta del 18 de octubre, en algunas zonas de nuestro país que la misma gente, las mismas poblaciones han abierto el cauce de los ríos, especialmente, que ha sido como en estricto una forma de volver el agua a la gente. ¿Es la alternativa que tenemos? Porque si esto no hay... ¿Cómo Sí. podemos? Porque la discusión viene desde hace Nosotros el 2013. 2013. Mira, súper importante. En ese momento, nosotras somos como alrededor de 100 organizaciones que al leer un encuentro que se llama Aguante la Vida, que lo desarrolla una ONG Olca, dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que conformarnos en un movimiento social para exigir la desprivatización del agua. Pero puntualmente, ¿con qué elementos? Fuimos súper concretas y concretos. Derogar el Código de Agua. En ese momento, una nunca imaginó que podía haber condiciones de posibilidad. Dijimos, ¿cuál es la vía? Asamblea Constituyente, porque necesitamos reflexionar desde los distintos pueblos la forma distinta de gestionar comunitariamente el agua. ¿Y eso qué? Generando una nueva constitución donde primero el agua sea reconocido como derecho humano, pero llegamos a un salto. Dijimos, pero también el agua como sujeto político, reconociendo derechos de la naturaleza, que fue la experiencia, por ejemplo, de Asamblea Constituyente y creación de la nueva constitución en Ecuador. Porque decimos, el agua se tiene que garantizar obviamente para la subsistencia y consumo humano, pero también para la mantención de los equilibrios ecosistémicos, para generar y mantener los ciclos hídricos, las recargas hídricas, la mantención de los acuíferos. Entonces es una lectura absolutamente distinta. E imagínate en Chile que ni siquiera pasa a ser bien de uso público. O sea, lo que te estoy diciendo es un camino a construir complejo. Pero que fíjate que en el marco del estallido sí ha tenido la gran gracia que desde la reflexión territorial ya se está pensando concretamente en propuestas de gestión comunitaria. Y lo otro que quisiera decir, también cuando hablamos de la lucha por el agua y la desprivatización en sus distintos elementos, los glaciares son agua. Tenemos una ley de protección de glaciares absolutamente nefasta que protege algunos glaciares y nada más. Ojo, y Chile tiene alrededor del segundo reservorio de agua dulce vía glaciares de Latinoamérica. Sí. O sea, escasez hídrica desde ese elemento rigor no debería haber. Después, lagos, lagunas, ríos, tanto otros elementos, pero también decimos, ojo, el mar también es una dimensión del agua. Y la privatización del mar también es una lucha que nosotros queremos dar en contra. Bueno, de hecho en el norte ya se está informando de algunas mineras que dicen que van a empezar a utilizar el agua del mar. En Los Vilos, Pelambres ya hace un proceso de traslado de su relave en Los Vilos, y ya el fondo marino de Los Vilos está absolutamente desaparecido. ¿Y eso qué quiere decir? Que en estricto rigor dejan de utilizar agua potable para el ser humano y empiezan a ocupar el agua del mar. ¿Y cómo y en qué afecta eso? Lo que pasa es que se supone que dentro de las energías limpias o renovables, por ejemplo, se ha usado el concepto de desalinización, que ya que tenemos mucho mar salada vía mar, se puede desalinizar para hacer su uso. Sin embargo, la gente no sabe que los procesos de desalinización generan tóxicos que vuelven al mar. O sea, lo que están haciendo es contaminando el mar, pero además quitando la diversidad biológica del mar que permite que se complete el ciclo hídrico. O sea que además eso lo vimos en el colegio. Entonces hay una mirada absolutamente descontextualizada de las lógicas de orden y funcionamiento de los ecosistemas. Y la última dimensión que yo quería dar, por eso también quiero ampliar la visión de la lucha por el agua, son las sanitarias. O sea, también la desprivatización de la sanitaria es una lucha que nosotros hemos incorporado, señalando que el Código de Agua privatiza en las otras aguas que te señalé, la ley de la pesca privatiza el mar, pero ojo, las sanitarias fueron privatizadas en el contexto de la concertación, Frey y Lago. Sí. Y también nos parece muy relevante incorporar esa dimensión hídrica como parte de las demandas. Entonces, cuando hablamos, queremos deprivatizar el agua, es que queremos ser parte de la reflexión de toda esa multidimensionalidad del agua. Perfecto. Francisca, bueno, hay un tema que no es menor, que se viene el plebiscito de abril, del 26 de abril, en donde se va a preguntar si uno aprueba o rechaza nueva constitución. Dicen las encuestas que es mayoritaria la nueva constitución. Pero hay un tema. La convención constitucional, asamblea constituyente sería lo ideal, o la convención mixta, sea cual sea el mecanismo, se va a mantener el 2/3. Y resulta que ayer el rechazo fue producto de que, como es una reforma constitucional, debe ser aprobada por 2/3. Habían 24 votos a favor
2 en contra, pero se necesitaban 29 votos a favor. ¿Cómo podemos enfrentar entonces todo este tipo de demandas que son más que legítimas, porque estamos hablando de un derecho humano, un tema que además es integral, habla de ecosistema, de naturaleza, etcétera? Y de sentido común. Y de sentido común. Bueno, la paridad también es sentido común. Sí, físico, perdónenme, perdónenme. Sí, pero también estamos en la discusión de paridad en el Senado. ¿Cuál es la solución? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer la gente? La gente se puede informar a través de la página web, estamos de acuerdo, pero ¿dónde más podemos tener una acción concreta, aprovechando además este contexto de revuelta que le dice? Es muy interesante lo que tú preguntas, porque el gran desafío de los pueblos, los territorios, los movimientos sociales, ¿qué hacemos finalmente? Porque claramente el Congreso no hace. Exactamente, participamos de condiciones ya prefiguradas que no nos permiten realmente cambios sustanciales. Generamos vías autónomas de transformación, participamos en ambas. Yo creo que es un debate que estamos acá. Por ejemplo, para nosotros era un sentido común, hablamos de distintas cifras, pero que mínimo, 3/5 es más o menos la lógica de que se podría pensar, y ni siquiera la habíamos desarrollado tanto. Tiene que ver un poco con la reflexión de lo constituyente, y creo que tiene que ver también con el tema de 2/3. Un proceso constituyente, hemos hecho una lectura que no necesariamente es la constitución de una nueva constitución, sino de nuevos horizontes políticos, que por una parte pasan por el Estado, Asamblea Constituyente y una nueva constitución, pero también pasa por experiencia más autonómica, que es construir nuevos horizontes políticos donde repolitizarnos. Y eso ha sido a través de las asambleas territoriales, los cabildos autoconvocados, las movilizaciones, las acciones de las tesis, las 11 comunitarias. Ahí vemos un proceso constituyente que es súper importante señalar. Y el proceso constituyente vía nueva constitución, también el debate que estamos participando. Pero no podemos dejar una por la otra. Yo creo que es muy importante, porque también depositar todo en que la transformación se va a dar vía constitucional, podemos deprimirnos finalmente si no lo logramos. En cambio, si estamos participando de ambas gestiones, vamos a ver qué medida de lo posible vamos a poder incidir realmente que la Constitución y el proceso sea fiel reflejo del debate que estamos generando. O sea, un poco dando cuenta de, por ejemplo, lo que hacen los chicos de la ACES, que mucha gente al principio, cuando empezaron a evadir el pasaje del metro, no era la forma. Sí. Durante estos 2 días de la semana por el tema de la PSU no era la forma, pero sin embargo ya tenemos a un par de rectores que dicen que la PSU no puede seguir como está, y bueno, gracias a los secundarios también iniciamos. Entonces, en estricto rigor hay que ser parte activa y en estricto rigor, empoderarse y llegar a exigir, porque claramente la élite política o la casta política durante estos 30 años no ha dado el ancho. Por ejemplo, además tuviste un claro caso que me pareció emblemático, como muchos ríos volvieron en sus cauces. Entonces nosotros decimos, tiene que haber acción directa, porque desgraciadamente está el nivel de acaparamiento y usurpación de agua, que hoy tenemos acciones maravillosas, como en el Melón, se tomaron el pozo 9, justamente para decir, no nos sirve de nada la cantidad de quejas que hemos hecho en la DGA. Exactamente. Si no, tenemos que hacer acciones directas. Si uno no lo hace, no pasa nada. Justamente con quitar la boca de toma, con tomarse los pozos. Pero por otra parte también somos de la idea que tenemos que participar de la reflexión de cómo incidir en la construcción de este proceso constituyente. Claro, porque tampoco te puedes dedicar a hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros hicimos desde octubre, llevamos más de 50 cabildos por el agua realizados como movimiento, donde hacemos un diagnóstico de la relación entre agua, extractivismo, la situación hídrica en esta multidimensionalidad de los territorios y cómo pensar una propuesta de gestión comunitaria del agua. Y eso lo vamos a tener a fines de febrero y marzo, una propuesta de gestión comunitaria del agua, donde con esa propuesta vamos a buscar incidir tanto en este proceso constituyente, con toda la dificultad que haya, pero no agotamos nuestro proceso de cambio ahí, sino todo lo contrario, en los territorios. Entonces, yo siempre digo, tenemos el agote de participar en los procesos territoriales autoconvocados, en las dinámicas territoriales, locales, debatir sobre lo público y resistir. O sea, yo siempre digo, bueno, o sea, estamos con y las mujeres con el trabajo reproductivo. Exacto. Bueno, entonces, y en algunos casos mantenerlo también. Sí, bueno, y es interesante.
la Coordinadora Feminista 8 de marzo, ya hace tiempo que hemos visto la importancia de entender las distintas aristas del feminismo y por eso nosotras, muchas de las mujeres del MAT, somos parte de la coordinadora, formamos este comité, porque entendemos que el extractivismo tiene rostro de economías masculinizadas, donde hay una fuerte impronta patriarcal y donde las mujeres somos las más afectadas. Trabajo productivo en zonas mineras, flexibilidad laboral, precarización, vulnerabilidad de la vida misma, dificultad del uso del espacio público por acoso sexual, trabajo reproductivo, cuidar a las hijas, a los hijos, pero además las intoxicaciones, acuérdense, Escuela La Grea, quinta región, madres corriendo a buscar a hijas e hijos porque estaban intoxicados, y además el lugar de la resistencia, o sea, tengo que organizar la vida, mantenerla y además resistir, y después, cuando se negocian, es la negociación masculina. No estamos. Entonces, por ejemplo, al alero ya lo que se nos viene, nuevamente nos sumamos un llamado a hacer una huelga general. Partir el 2020, podríamos decir, de la agenda pública, el 8 de marzo. El 8 de marzo. Exactamente, Perfecto. llamando nuevamente a huelga, y donde una dimensión va a ser la derogación del Código de Agua y justamente la recuperación de nuestros bienes comunes. Me imagino que se están previendo los distintos escenarios a futuro porque hasta el minuto no tenemos ninguna seguridad de que haya, primero, paridad y segundo, la participación de movimientos sociales independientes en una posible convención constituyente o convención mixta. Sí. Se están preparando, la gente puede participar, donde se puede educar principalmente, donde puede informarse. Nosotros establecimos 3 criterios. Asamblea Constituyente, no constitucional, por favor, constituyente de estos nuevos horizontes, plurinacional. Entendemos la plurinacionalidad mucho más amplio que solo escaño pueblo originario, sino lo plurinacional, de hecho nos definimos como un movimiento plurinacional, como articulación de distintas comunidades políticas, de pueblo originario, afro, migrante, rural, urbano, en la construcción de un horizonte común. Pero así entendemos la plurinacionalidad, que por una parte, en el Estado debería garantizar escaños, por ejemplo, a pueblo originario, por ejemplo, a migrantes, o sea, ya eso ni siquiera tocar, por ejemplo, al mundo afro, pero la práctica concreta tiene que ver que nosotros no entendemos desde una pluralidad. No desde un pueblo chileno, sino de distintos pueblos confluyendo con comunidades políticas. Tienen que ser feministas en términos de que la paridad es sentido común y ni siquiera debería ser debate, un tema proporcional estadístico, sino la transversalización de la mirada feminista, de romper con estas estructuras históricas de opresión hacia las mujeres y que eso tenga como una impronta en la construcción de la Asamblea. Perdona, pero ¿tú ves algún cambio de parte de los hombres con respecto a este renacer de la mujer? Yo siento que más bien tiene que ver con nuestros compañeros más que con hombres. Compañeros, estoy hablando de hombres que son parte de los movimientos sociales. O sea, por ejemplo, como movimiento socioambiental se defina desde la despatriarcalización, es un gran logro y eso lo logramos hace 2 años también, con todas las dificultades internas que nos generan. Porque para un compañero, un hombre, es complicado, creo yo también, ver esto. Y ojo, para las mujeres también, yo creo, para nosotras también. Las mujeres avanzaron y los hombres se quedaron Sí, pero yo creo que por eso también apostamos mucho al feminismo de los pueblos, porque entendemos que es un proceso comunitario conjunto. No nos sirve de nada generar una transformación estructural desde nosotras mismas si no tenemos incidencia en los movimientos, en los territorios, en nuestros ámbitos familiares, en nuestros ámbitos amorosos. Entonces, bueno. Volviendo al tema, y la tercera lectura es el enfoque socioambiental. O sea, para nosotros, Asamblea Constituyente plurinacional, feminista y de un enfoque socioambiental. Y tenemos propuestas. Como coordinadora tenemos un programa con una serie de puntos de cómo pensar este proceso transformativo. Como Movimiento por el Agua tenemos propuestas técnicas de la derogación del Código de Agua y además la realización de estos cabildos, integrando la visión plurinacional donde organizaciones también de pueblo originario tienen propuestas. Entonces, tenemos propuestas y se desconocen. Puntualmente en nuestro espacio, ya a nivel comunicacional, el Movimiento por el Agua y los Territorios tiene un Facebook que se llama literalmente igual y un Instagram Agua y Territorio, que lo importante es que vamos colocando las distintas actividades que se van haciendo desde Arica hasta Magallanes, literalmente, y también la documentación, las reflexiones, las entrevistas, los insumos respecto a este debate de cómo entender lo socioambiental, cómo entender la biodiversidad y cómo entender esto que de repente cuesta tanto de la propuesta de derogación de Código de Agua para la generación de un nuevo cuerpo normativo. Entonces, en el fondo, cuando despertamos hoy día con la noticia que finalmente se rechaza este reconocimiento de bien uso público, nosotros dijimos, bueno,
Una sigue más. siendo la si se hubiese reconocido, bienvenido sea, pero no nos sirve de nada manteniendo el código que mantiene la lógica privatizadora. Perfecto. Bueno, Francisca, sabemos que estás a full. Sí, Así que, pero quería terminar con una Dele, noticia. Este fin favor. de semana, viernes, sábado y domingo, ¿ya? está el segundo encuentro plurinacional de las que luchan, a mujeres mí y me llegó disidentas ese, sí, sexuales. sí. En la USACH, la fecha es, hoy día estamos Sábado y domingo. ¿Es 11, 12 y 13? 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. 10, 11 y 12, viernes, Domingo. sábado y domingo, en la USACH, nuestro segundo encuentro plurinacional, pero además al alero de esta gran huelga general el 8 de marzo, 8. donde se va a debatir vivienda, derecho a la ciudad, derechos sexuales productivos y no reproductivos, la dimensión socioambiental, memorias feministas, disidencias sexuales, las demandas levo-feministas, o sea, un gran horizonte de ¿Puede ir distintos cualquiera? ejes. Mujeres y disidencias sexuales. Perfecto. Eso es muy importante. ¿Se tienen que Así inscribir? que hay una inscripción, lo pueden ver en la página de Facebook e Instagram de la Coordinadora Feminista 8 de marzo. Es una instancia abierta a mujeres y disidencias sexuales con el objetivo de profundizar el programa que ya tenemos creado el próximo año y además también integrar los debates al alero de lo que se nos viene este 2020 ¿Ya? respecto al proceso constituyente, respecto a la agenda de movilización. Ya. Y sin duda, Estaba siendo el buscando. hito que queremos, como nuevamente las feministas, incitar a movilizarnos desde la huelga. Perfecto. Estaba buscando porque me llegó, de hecho, ayer o antes de ayer la Así convocatoria que las y del les esperamos. las y les esperamos. Perfecto. Francisca, 1.000.000 de gracias. Seguramente te vamos a volver a llamar. Muchas gracias a Especialmente por ahí por el 8 de marzo. ustedes. Excelente. Gracias, y a ustedes. bienvenida a los micrófonos Muchas de FTC gracias. Radio abiertos para ustedes. Gracias. Muchacha, toma